Ahora resúmenos el libro de Daniel. En el libro de Daniel, las profecías son constantes. Daniel es aquel que es echado en el foso de los leones una vez que es llevado por los pueblos paganos. Nabucodonosor, ese rey babilónico, ese rey pagano, captura a varios siervos del pueblo de Israel. Sadrach, Mesach y Abednego se encontraban dentro de ellos, al igual que Daniel. Debido a su constante comunión con Dios y dependencia de Él, dado que oraba en las mañanas regularmente, fue que acusado falsamente y en consecuencia lo echaron en el foso de los leones. Sin embargo, sobrevivió, resistió y aguantó. ¿Por qué razón? Porque Dios envió un ángel que lo protegió, lo salvaguardó. Ahora, por otro lado, vemos también cómo estos habían sido sometidos a comer cosas de los paganos. Anteriormente al evento que mencioné, se señala cómo tanto Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel se mantuvieron firmes y no negaron su convicción. No comieron las cosas sacrificadas a los ídolos, ni mucho menos alimentos que los paganos estaban consagrando a lo malo, sino que se mantuvieron ¿en qué? En una dependencia de Dios y obediencia a Él. Posteriormente, también se nos plasma cómo el rey Nabucodonosor había erigido una imagen tallada de él y pidió que se le adore. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. ¿Y qué les pasó a ellos? Buscaron echarles en el horno de fuego. Sin embargo, cuando los iban a arrojar allí, los que estaban tratando de arrojarlos se quemaron ellos. Y al echarlos a Sadrach, Mesach y Abednego, estos no se quemaron, sino que vino un ángel, algunos lo identifican como Jesucristo, y los protegió, y salieron ilesos del horno de fuego, de tal forma que eso fue visible a Nabucodonosor, y él exaltó a Dios por tal hazaña que había hecho en esos servidores. Fue muy significativo, fue muy notorio, fue muy relevante, tanto así que impactó. Y Nabucodonosor, siendo pagano, instruyó a que nadie haga daño a Sadrach, Mesach y Abednego en todo su reino, en todo su gobierno. Fue relevante, había impactado grandemente debido a la fidelidad que habían causado esos tres muchachos obedientes. Después vemos cómo Dios enloquece a Nabucodonosor y por 7 años lo deja así, estando fuera de sí. ¿Y eso por qué? Porque este rey se había enaltecido, se había ensoberbecido, pero Dios demostró soberanía. Tanto así que Nabucodonosor reconoció: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de él. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Dios es Dios, Dios opera su voluntad. Y también se habla acerca del reino, de que Dios iba a instaurar su reino, que no tendría fin, que destronaría los demás reinos y prevalecería por toda la eternidad. Después Nabucodonosor tiene un sueño en el cual se plasma una imagen, pies de barro, también habría bronce y otros minerales, y cada uno plasmaba diferentes naciones: Babilonia, Persia, Siria, entre otros. Y en el fondo hablaba acerca de cómo esos reinos iban a pasar y de cómo el reino de Nabucodonosor también iba a perecer. Nadie podía interpretar esa estatua, por tanto tuvieron que llamar a Daniel, y Daniel sí interpretó el sueño de Nabucodonosor y en consecuencia le comunicó lo que transmitía y fue ascendido por eso. Respetaron a Daniel, Dios estuvo con Daniel. Después se nos muestra más adelante cómo las visiones de Daniel plasmaban eventos relacionados con el tiempo del fin. Se mostraba al Mesías príncipe, también se mostraba a los ángeles, se mostraba todo aquello que iba a acontecer en los tiempos finales. Los ángeles hablaban con David, le comunicaban las ideas, le decían que selle el libro hasta el tiempo del fin. Esas profecías encasillaban los 1260 días hasta los 1290 días, grandes periodos de tiempo que están también contrastados en Apocalipsis y referenciados en ese tipo de libros. Entonces, la profecía de Daniel, las 70 semanas, fue muy relevante y significativa, tanto así que aún se sigue interpretando y se tienen varias cuestiones en cuanto a lo que puede significar. 70 semanas son determinadas sobre tu pueblo, y muchos interpretan que son semanas de años. Por lo tanto, ¿cuánto sería? 7 por 49. Se hablaría de 490 años. Ese tipo de cálculos que se hacen en cuanto a las semanas de Daniel, cada semana valiéndose de su periodo de tiempo, da mucha interpretación y mucha consideración en cuanto a lo que puede implicar.
¿Por qué razón? Porque en el fondo, dado que los 7 tiempos se plasman, dado que hay 1260 días y luego 1290 días, dado que hay ese contraste en cuanto a que va a haber tiempos y medio tiempo, un periodo de aproximadamente 3 años y medio, como algunos interpretan, todo ese conjunto de panoramas hacen que sea un libro enigmático, que realmente, como se le dijo a Daniel, sea recién liberado en el tiempo del fin. Entonces vemos la gran relevancia que tiene ese tiempo, ya sea que las 70 semanas abarquen 490 años o un tiempo semejante o parecido. En el fondo hay ese tipo de consideraciones. Algunos creen que esas semanas se cumplieron con Cristo en su advenimiento o en su crucifixión. Otros creen que aún quedan 7 años por cumplirse y se van a cumplir en la gran tribulación. Por lo tanto, solamente habrán pasado ¿cuánto? De esos 490 años, 483 años. Y solamente quedarían 7 años para aquellos que son dispensacionalistas e interpretan eso como que, como un periodo que aún falta por cumplirse en el futuro. Sin embargo, otros interpretan que ya se cumplieron las 70 semanas con Cristo. Y así podemos hablar de la profecía de Daniel, que es muy compleja, que es muy vasta, que es muy amplia, pero todo ese libro es muy enriquecedor, muy fortalecedor y nos habla acerca de programas geniales y maravillosos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el Mesías príncipe, todo aquello que va a pasar. ¡Wow! Es maravilloso, es significativo y es relevante. Debe ser estudiado minuciosamente, comparado con otras escrituras y también haciendo notar que Dios es el que opera su voluntad por encima de todo tipo de sucesos y acontecimientos. Daniel fue usado grandemente por Dios para llevar a cabo su voluntad. Fue un siervo fiel de Dios, se mantuvo constante, perseverante, fiel hasta la muerte, y en su libro es testimonio de ello. Daniel fue un gran siervo de Dios, un enorme profeta que comunicaba la verdad divina y hacía prevalecer las cosas de Dios de una forma constante, tanto así que es citado en el Nuevo Testamento de forma reiterada. Y es que, como dice el libro, sella estas palabras que van a ser reveladas hasta el tiempo del fin. Daniel no entendía muchas cosas. Daniel decía cuándo serán estas cosas, pero no se le permitió entenderlas, ni mucho menos que llegue a obtener tal revelación. Están selladas hasta el tiempo del fin y van a ser desatadas en el tiempo del fin. Dice que en aquel entonces tomarán el libro en el tiempo del fin y lo van a entender, van a relacionar los hechos que acontecen con lo que el libro también está plasmando, y eso resalta la supremacía de Dios, la gran relevancia del libro y el impacto que tiene la potencia de Dios, que cumple su voluntad, su propósito en todo tiempo, en toda tribu, en todo pueblo, en todos y absolutamente por la eternidad.